Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Diga conmigo, es uno, es dos y es tres. ¿Sabes? A veces nos cuesta asumir que vivimos en un mundo que es difícil y a veces nos cuesta asumir que nuestras emociones y sentimientos están estrellados todo el tiempo. De hecho, nos cuesta muchas veces, aún a los cristianos, nos cuesta un montón asumir que hemos desarrollado toda nuestra vida basados en el estrés, aún nuestra relación con Dios. Sí, el Señor viene, cuando tú vienes a la iglesia, o cuando estás orando en casa, o cuando estás en tu grupo de vida, el Señor viene, visita ese grupo y tú sientes un instante de paz. Pero cuando estás fuera de eso, todo lo que haces, tu oración, la manera en cómo lees la Biblia, la manera en cómo no tomas un espacio para tener paz ni para tener tranquilidad, demuestras que estás siendo alguien completamente estresado. O sea, y a eso y sobre eso construyes todo de tu vida, toda tu vida. De hecho, la construimos sobre esa base, la base del estrés, incluyendo, insisto en esto, nuestra relación con Dios. Y cuando eso sucede y no lo identificamos, pues nuestra alma va a estar rota y vacía. Y si nuestra alma está rota y vacía, no tendremos una vida totalmente productiva y fructífera como es lo que Dios diseñó para nosotros. Sí, nuestra alma debe estar sana. De hecho, el estrés es una reacción interna a asuntos externos de nuestra vida. Ahora, ¿por qué hablar del estrés? Bueno, porque si hubo alguien que supo manejar el estrés maravillosamente fue el Señor Jesús. Alguien que no lo dejaban ni dormir. Él salía para cualquier lado y todo el mundo se iba a buscar a ver dónde estaba. No lo dejaban orar. Todo el mundo quería que le hicieran un milagro. Nadie lo dejaba en paz. De repente llegaba a descansar y no lo dejaban descansar. Cuando hacía un milagro, entonces ya aparecía gente. Los maestros religiosos de su época aparecían a decir que no era un milagro de parte de Dios, sino que era endemoniado. Si sanaba el día que era sábado, entonces la gente venía y le decía al que había sanado: no, usted tiene que volver a enfermarse porque no es lícito sanar un sábado. Si se sentaban en la mesa sin lavarse las manos, por todo lo criticaban, por todo. Así que tenía por qué estar estresado. Tenía muchísimo por lo cual estar estresado. Alguna gente, él sabía que alguno de sus cercanos, de su círculo más íntimo, alguno de ellos lo iba a traicionar. O sea, ¿quién puede estar en paz cuando uno sabe que alguien que está alrededor de uno, cuando uno lo sabe, tiene la certeza de que alguno lo va a traicionar a uno? Uno no puede estar en paz. Uno todo el tiempo está sospechando de todo el mundo. Así que Jesús, y reflejado en la vida de Jesús, es que hemos sacado esta enseñanza. ¿Cómo manejó Jesús el estrés? ¿Por qué? ¿Cómo lo manejó él? Bueno, porque él nunca estuvo afanado. Nunca estuvo afanado. Ni siquiera cuando le dijeron: tu amigo Lázaro, el único que aquí en la tierra tuvo ese título de amigo de Jesús, dicho antes de que él les dijera a sus discípulos: ustedes ahora son mis amigos más que mis discípulos porque hacen todo lo que Dios diga. No. Tu amigo Lázaro va a morirse. ¿Y él qué hizo? Tranquilo, dijo: ok, se tomó un par de días más. Al menos eso es lo que relata el Evangelio de Juan en el capítulo 11, que él se tomó todo muy tranquilo, no estuvo. Así que tuvo unas bases y unos fundamentos. Hablamos de 4 de ellos. ¿Se acuerda que fue la noche que se nos fue la luz, que no tuvimos ayudas audiovisuales, pero que igual tuvimos luz y todo lo demás? ¿Y cómo hizo Jesús? Bueno, Jesús se identificó, él sabía quién era. Primera clave para vivir fuera de estrés. Clave número 1, se la resumo rápidamente. Número 1, hay que saber quiénes somos. Tienes que saber quién eres tú. Te voy a nombrar 5 cosas de las cuales Jesús declaró que Él era. En Juan 8:12 Él declaró: yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10 verso 9 Él declaró: yo soy la puerta. En Juan capítulo 14 verso 6 declaró: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Juan capítulo 10 verso 11: yo soy el buen pastor. Y en Juan capítulo 10 verso 36 Él declaró: yo soy hijo de Dios. Así que Jesús sabía quién era. ¿Qué sabía Jesús? Si quieres vivir libre de estrés, tú tienes que tener claro quién eres. Porque cuando no sabes quién eres, cualquier persona, cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de pensamiento va a venir a decirte quién eres tú, cómo debes comportarte y cuáles deben ser tus resultados. Es más, vas a vivir estresado porque tú vas a querer agradar a todo el mundo. Y ese es el punto número 2. Jesús tenía muy claro a quién debía agradar.
Él sabía que tenía que agradar al Padre, que su audiencia era la audiencia de uno, que él lo que debía hacer en todos sus actos, en todo su caminar, en todas sus ideas, en la manera como hablaba, en la manera como se comportaba y en cada milagro que hacía, él sabía que su corazón debía siempre agradar al Padre. Juan capítulo 5, verso 30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Está Jesús hablando y dice, yo puedo hacer algo. No, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo lo que oigo y mi juicio es correcto porque está de acuerdo con la voluntad del que me envió y no de acuerdo a mi propia voluntad. Así que él tenía muy claro, sabía, número uno, quién era. Número dos, sabía a quién trataba de agradar. Número tres, tienes que saber qué es lo que quieres lograr en tu vida. Tienes que saber qué es lo que quieres alcanzar en tu vida. En otras palabras, organízate. ¿Cómo así, pastor? Sí, ¿no te has dado cuenta que las cosas que suceden alrededor de tu vida son aquellas que te llevan a tomar decisiones? Y no son tus decisiones las que te llevan a tomar un camino en la vida. ¿Me explico? ¿Eres lo que querías ser cuando eras niño? ¿Lo que soñabas ser cuando adolescente? ¿O eres lo que los golpes de la vida te llevaron a hacer? Y eso genera cierto grado de infelicidad en la vida, aun cuando te vaya bien. No estoy diciendo que te va mal, te puede ir súper bien. O sea, económicamente puedes estar bien, tu familia puede estar bien, tus hijos puedes estar bien. O sea, tienes una vida maravillosa, pero por dentro dices, hay cosas que no he logrado en mi vida. Hay cosas que nunca alcancé. Por algo simple y sencillo, no nos organizamos, no sabemos qué es lo que queremos lograr y entonces al final terminas en cualquier lado. ¿Por qué? Porque la vida te llevó a ese lugar, porque las circunstancias de la vida te llevaron ahí. Te casaste con quien te tocó casarte y ya, y no digo más porque eso es otra charla, ¿sí? Así que tenemos que organizarnos, saber a dónde queremos ir, cuáles son los objetivos de nuestra vida, a dónde queremos llevar. Toma una decisión y de acuerdo a esa decisión, que tiene que ser tan grande y tan fuerte que motive toda mi vida, pues de acuerdo a eso tomo los demás actos y lo demás que debo seguir para llegar allá. En otras palabras, pago un precio con mi vida porque estoy organizado. Y si uno está organizado, no importa lo que vengan a ofrecerte. ¿Por qué? Porque tú estás organizado y sabes a dónde quieres llegar. Juan capítulo 8, verso 14, Jesús dice, aunque yo sea mi propio testigo, mi testimonio es válido porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. O sea, Jesús la tenía clara. Yo sé, vengo de los cielos y vengo con un propósito. Voy a entregar mi vida en salvación por la vida de muchos. Él lo tenía muy claro. ¿Fue estresante? Sí, pero también fue liberador de estrés porque él sabía, le ofrecieron ser rey, le ofrecieron a quedarse a vivir en diferentes lugares, le ofrecieron quedarse en casas, lo rechazaron de otros lugares y no le importó. ¿Por qué? Porque él era organizado, sabía que era lo que tenía que lograr. Lo dije en una frase, estableces las prioridades de tu vida o vives bajo las presiones que todo lo demás de tu vida te imponga. Una de dos, pero las dos no se pueden escoger. Número 4, terminamos diciendo que tenemos que aprender a enfocarnos en una cosa a la vez. En otras palabras, tenemos que aprender a concentrarnos. Tenemos que aprender a enfocar nuestra vida. Y esa sí que es bien difícil hoy en día. Según los especialistas de Facebook, los estudios que ha hecho la gente de Facebook, la atención de las personas cuando tienen su teléfono celular y están en una red social no supera los 2 segundos. Tú ves algo, no llama tu atención, lo corres. Ves algo que llama tu atención, te quedas ahí, pero pasan 2 segundos, no te gustó y lo sacas. 2 segundos. ¿Te imaginas el lío en el cual estamos metidos en nuestra vida para poder concentrarnos? ¿Te imaginas entonces, si 2 segundos dura nuestra atención, te imaginas entonces lo que nos cuesta leer la Biblia? ¿Te imaginas lo que nos cuesta estar en la iglesia 40 minutos aguantándote al pastor? Hay que ser totalmente dinámicos, pero al mismo tiempo somos nosotros los que nos estamos llenando de estrés. ¿Por qué? Porque si nada nos agrada en cierto momento, pasaron 10, 15 segundos, nada nos agradó y no sabemos qué hacer aún con nuestra propia vida. No sabemos cómo estudiar, no sabemos cómo prepararnos, no sabemos cómo alimentar nuestro cerebro, que de paso esto es algo que se llama inteligencia emocional, que es alimentar nuestras emociones para no ser esclavos de ellas y aprender lo suficiente de ellas para nunca llegar a ser esclavo de las emociones, sino saber que emociones son algo que están ahí para alertar algo de nuestro cuerpo o para traer algo a nuestro cuerpo, pero que
porque emociones son pasajeras. Por eso los traumas no pueden ser eternos, por eso heridas en nuestra vida emocionales no pueden ser eternas, como hasta el día de hoy las hemos tenido. Si piensas bien, los episodios más difíciles de tu vida son aquellos que más recuerdas. Las pérdidas más grandes que has tenido son eso lo que más recuerdas. Y como te dije al principio, a veces eso hace que todo el motivo de nuestra oración, que todo el motivo de nuestro desarrollo de vida cristiana se torne alrededor de aquellas cosas que impactaron nuestra vida. Y vivimos de alguna u otra manera concentrados en eso. En Lucas 4, el Señor dice acá, la Biblia: al amanecer Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente lo buscó por todas partes y cuando lo encontraron trataron de detenerlo para que no se fuera. Mira lo estresante, o sea, él quería irse y la gente no lo dejaba ir. O sea, eso tiene que ser una pereza. O sea, no es que los podía dejar en visto porque ya estaban ahí frente de ellos. O sea, qué estresante realmente esto. Pero él les dijo: tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Dios a los demás pueblos. ¿Por qué? Porque para eso fui enviado. O sea, Jesús tenía algo claro, una sola cosa muy clara en su vida, el objetivo de su vida: anunciar las buenas nuevas del Señor a todos. ¿A quién? No más. No, la gente, todos nos encantaría que Él se hubiera quedado, ¿verdad? De hecho, sus discípulos, después de que resucita, que se encuentra con dos discípulos que van camino a Emaús, le dicen: Señor, quédate, está cayendo la noche. Y cuando lo reconocen, ahí es cuando Él se va y quedan como, oh. Pero todos querían retenerlo, todos querían que Él estuviera ahí siempre. Número 5, no hagas todo tú mismo. Aprende a delegar. ¿Aprende a qué? A delegar. Marcos capítulo 3, versos 13 y 14 dice: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso. ¿A quiénes llamó? A los que Él quiso, ¿ok? Los cuales se reunieron con Él. Verso 14, designó a 12, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. ¿Para qué los llamó? No, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. En otras palabras, Jesús se dio cuenta que Él solo no podía hacer toda la obra. Escúchame, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de toda la creación, el centro de toda la creación. Y Él no podía hacerlo todo solo. Lo voy a decir de nuevo: Jesús no podía hacerlo de nuevo, hacer todo solo. Y por eso Él aprendió a delegar. ¿Sabes por qué nos ponemos tensos? Porque creemos en nuestra vida que todo depende de nosotros. Yo no sé si ustedes saben quién es Atlas. En la mitología griega dice que, bueno, fue engañado por un dios y al final terminó él cargando con todo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Cuántos en su casa se sienten cargando todo el peso del mundo? Pero ¿sabes qué? Muchas veces eso nos pasa porque nosotros queremos controlar todo, queremos saberlo todo, queremos manejarlo todo. Y no confiamos en los demás para que para que los demás lo desarrollen. Hay una que es buenísima y es esa gente que es perfeccionista. ¿Cómo así perfeccionista? Sí, es que para que salga bien tengo que hacerlo yo. Es que en esta casa a mí me toca hacer. Mira, Jesús delegó en 12 hombres que no eran los más estudiados. Por supuesto que sí habían estudiado, por supuesto que sí se habían preparado. No eran como algunas personas dicen: es que eran simples pescadores. No, eran de los buenos, eran cobradores de impuestos, eran gente bien preparada. De hecho, todo niño judío todo niño de la nación de Israel debía prepararse en las escrituras, y de hecho casi que tenía que aprenderse los 5 primeros libros de la ley, el Talmud, debería sabérselo de memoria. O sea, para cuando cumplía la edad de 13 años, en el caso de los niños, debían saberse toda la ley judía de memoria. Si no clasificaban para ser llamados por un maestro, esos niños entonces tomaban normalmente el trabajo de sus padres. Por eso Jesús era carpintero, porque su papá José aquí en la tierra era carpintero. Y lo mismo pasó con cada uno de sus discípulos, pero era gente que sí sabía. Pero al final, pregunto, ¿iban a hacer milagros ellos como Jesús los hacía? No. ¿Iban ellos a predicar igual y tenían la misma capacidad de estudio y de conocimiento para llevar todas sus parábolas como las decía Jesús y para dar buenas respuestas sin discutir con nadie como lo hacía Jesús?
Pero Jesús confió en ellos. Ahora, si Jesús confió en ellos, el mensaje más importante de la vida, el mensaje más importante de la historia, lo confió en personas como tú y yo. ¿Por qué nosotros no podemos confiar en que otras personas, aún de nuestra casa, pueden hacerlo bien? Recuerda, en lo que hoy eres bueno, algún día no lo eras. Alguien te dio la oportunidad de poder hacerlo, o te preparaste para poder hacerlo. Pero mientras trates de ser perfeccionista, que todo tiene que salir como tú quieres, vas a vivir estresado. ¿Cómo vas a vivir? Dígale al lado, y en terapia. Sí. Vamos a vivir de encuentro en encuentro y súper estresados. Así que esa es una de las razones. Jesús supo involucrar, pero la primera razón por la cual no delegamos es porque somos perfeccionistas. La segunda razón es porque nos rehusamos a delegar la autoridad o delegar una tarea por pura inseguridad personal. ¿Cómo así? Sí, estás en tu trabajo y de repente le pides el favor a alguien que haga algo y ese alguien lo hace mejor que tú. No, ¿yo para qué le pedí favor? Ahora me van a echar, me van a correr, se van a dar cuenta que yo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no lo delego. Tranquilo, jefe, yo lo hago. Déjeme, yo lo hago. Déjeme, no, pero no tienes tiempo. No, sí, yo saco el tiempo, no importa. Yo me quedo hasta tarde, no. Pero es por inseguridad personal. Porque, escúchame, siempre va a haber gente, siempre va a haber alguien, y ojalá cada vez haya alguien que lo haga mejor que tú. ¿Por qué no? Lo que pasa es que esa inseguridad no te deja tranquilo. Si alguna vez tú escuchaste una de esas frases de tú no eres capaz, nunca lo lograrás, jamás vas a hacerlo, ¿sabes qué? Estás lleno de esa inseguridad y esa inseguridad no te deja caminar bien. ¿Tú te imaginas que Jesús le hubiera parado bolas a toda la gente que le dijo que él no era quien era? O sea, es que a Jesús le decían, mira, es que tú, los demonios tú los echas por Belcebú. O sea, le decían, Lucifer es tu papá, le decían. Y Jesús no se iba a un árbol, no, me voy a buscar un árbol a chillar. Que me dijeron que yo era por demonios. La gente no cree en mí, nadie me quiere. Me quieren matar. No, ponía con bobadas y delegó su autoridad. Y les dijo a sus discípulos, que eso es una parte que no predicamos mucho, pero él le dijo a sus discípulos, está en el libro de Mateo, también está en el libro de Marcos. Les dijo, miren, quiero que sepan una cosa, el mundo me odió a mí primero y como premio los va a odiar a ustedes también. Sí, Jesús lo dijo, y esa partecita, de repente ese versículo que dice, abre tu boca que cuando tengas que hablar, el Espíritu Santo va a poner en ti las palabras que vayas a decir. Ok, eso el Señor lo dijo en el contexto donde les dice primero, antes de decirles, el Espíritu Santo va a poner las palabras en su boca, les dijo, cuando los lleven a los tribunales y estén presos por mi causa, el Espíritu Santo pondrá las palabras en su boca y les dirá exactamente lo que deben decir. Pero si tienes tu grupo de vida y dices, yo voy a orar y que el Señor llene mis palabras para poder predicar hoy, mira, eso se llama improvisación, falta de respeto con la gente. Y eso lo único que demuestra es que no eres bueno para lo que estás haciendo y que ni siquiera tienes claro lo que estás haciendo. Hay que saber hacerlo. Y se ha delegado confianza en ti. Di conmigo, cuando a mí me delegan algo, lo hago mejor que el que me lo delegó. De eso se trata, de cada vez tratar de hacerlo mejor. Hay una palabra que usamos, y la usamos es más que todo en el curso de primeros pasos, usamos la palabra iterar, hacer algo una y otra vez, mejorándolo cada vez que lo hacemos. Y si lo buscamos hacer de esa manera, cuando nos delegan algo, pues nosotros nos vamos a convertir en gente buena, y cuando sepamos cómo hacerlo, vamos a poder delegarlo a otros, y cuando lo deleguemos a otros, no vamos a tener ningún problema en enseñar o en darle herramienta a aquel que se lo delegamos, para que inclusive él lo haga mejor que nosotros, y jamás debemos tener temor. Mira, el Señor Jesús dijo, ustedes harán cosas mucho mayores que las que yo he hecho. O sea, no tuvo problema en decir, ustedes van a hacer cosas mucho mayores que las que yo hice. O sea, ¿has pensado en el valor de esas palabras de parte de Jesús? O sea, Jesús no dijo, miren, nunca lo harán como yo, ¿ok? Siempre serán secundones míos. Porque yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y nadie es mejor que yo. No, Jesús nunca se puso con eso. Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mucho mayores que yo, porque yo voy al Padre, y entonces yo voy a interceder por ustedes, y les va a ir mejor que lo que me fue a mí. Eso es una gran promesa.
Y por ese motivo tenemos que aprender a estar seguros y aprender a delegar. ¿Aprender a qué? Número 6. Y aquí vamos entrando ya al final. Haz de la oración personal un hábito en tu vida. Aprende a orar. O sea, orar es necesario, no solamente porque nos conecta con Dios, sino orar es necesario porque es una disciplina que va a transformar nuestra vida. No te voy a imponer cuánto tiempo, no te voy a decir cuánto tiempo, porque es estresante cuando a uno le dicen cuánto tiempo. Miren, cuando yo llegué al Señor, de esos evangelistas americanos, Larry Lee regaló un montón de libros, como 1,000,000 de libros regaló en Colombia, que se llamaban No han podido orar ni una hora, basados en cuando el Señor Jesús va al monte a orar, que encuentra a sus discípulos durmiendo y les dice, ustedes no han podido orar ni una hora. Imagínate, yo llevaba como un mes de cristiano y me regalaron ese libro, y entonces yo empecé a orar, y cuando uno ora bajo presión, entonces uno empieza a orar y uno siente que ha pasado una eternidad, y mira, y 2 minutos. Y no he podido orar ni una hora, soy un miserable. O sea, el Señor pagó el precio por mí, el Señor hizo todo por mí. Yo soy un desgraciado que no puedo orar ni siquiera 5 minutos. Y uno vive estresado. Y entonces cualquier cosa mala que le pase a uno durante el día, porque es normal, porque la vida es dura, la vida es difícil y pasan cosas difíciles en la vida, uno se lo echa la culpa de que no pude orar ni una hora. Ni una hora, hola, es que 1 hora al día. Y de hecho ahí salió un montón de gente que decía, no, es que si el día tiene 24 horas, uno tiene que orar por lo menos el 10% del día, 2,4 horas. Yo estaba en el colegio, o sea, por imaginarse hace cuánto tiempo era eso. Tenía que levantarme como a las 5:30 de la mañana, o sea, me tenía que levantar a las 3:30 de la mañana 3 de la mañana para levantarme a las 5:30. No, ¿a qué horas iba a dormir? O sea, no era posible. Entonces te lo voy a poner de esta manera. Tienes que aprender que la oración es un deleite. Tienes que aprender que la Biblia es el mejor alimento que puedes tener para tu vida. Y conforme lo vayas haciendo, cada vez le vas a agregar un poco más, sin problema. Si no tienes aún ese hábito de la oración, el hábito de la oración, un consejo práctico, siempre ten 1 hora y un lugar determinado para orar. No importa que tú digas, ok, voy a orar antes de dormirme. Está bien, si quieres orar en tu cama sabiendo que te vas a dormir, para decir, es que yo comienzo a orar y sigo durmiendo en mi oración, estoy orando toda la noche. Mentira, estás roncando. Pero ok, está bien, no te voy a decir que no. No te voy a decir que no, ni te voy a... No, para nada. O sea, si quieres hacerlo de esa manera, está bien. De repente va a llegar el día en que tú digas, no puedo dormirme porque hoy necesito orar un poco más. Y ya no lo hagas acostado, lo hagas sentado. Y te duermas sentado y te vayas de narices. Pero ten cuidado, ¿ok? Ten cuidado de eso. Pero hazlo tu oración personal. Haz eso un hábito. Insisto, no importa el tiempo, pero siempre ten 1 hora específica y ten un lugar específico para que puedas orar. Eso te ayuda. También puedes leer la Biblia y bueno, hay muchas maneras como podemos alimentar ese hábito de oración. Marcos capítulo 1, verso 35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Se puso a qué? A orar. El Señor se puso a orar. Parte de lo que te decía antes de que nuestra atención está tan dispersa es por lo cual tampoco podemos orar tanto como deberíamos. No, es que quiero orar con una canción y pones la canción y justo la canción la buscas en YouTube y tu dispositivo no pagas el paquete de YouTube, entonces en la mitad de la canción cuando ya estás ahí que vas a llorar te sale la publicidad y por más de que tú trates de nuevo concentrarte y volver al momento que estabas viviendo no puede ser. Entonces busca cómo orar o paga, no mentiras, o hazlo de otra manera, aunque no tengas tu teléfono ahí, que no tengas eso ahí. Cuando oramos todo el mundo nos llama, todo el mundo nos escribe. Cuando oramos nos damos cuenta que tenemos un montón de notificaciones. Cuando oramos tenemos la manera de cómo concentrarnos. Y entonces al no concentrarnos sentimos que no podemos pasar un tiempo a solas con el Señor. Algunos de ustedes tienen un hábito maravilloso de salir a hacer deporte en las mañanas o en las noches cuando llegan a casa. Ok, quizás puedes hacer una pausa de tu ejercicio o cuando llegues a la meta, a lo que te habías propuesto, correr o montar en tu bicicleta o si estás en el gimnasio, qué sé yo, que puedas hacer una pausa en algún momento y puedas orar y buscar al Señor. O sea, si puedes levantarte para hacer ejercicio, quiere decir que puedes levantarte también para buscar al Señor. ¿Sí? Hazlo como parte de tu disciplina personal. Y de paso te lo digo así,
Si Jesús, el Hijo de Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Señor de la creación, tenía que orar, ¿de dónde sacamos que tú y yo no tenemos que orar? No, es que el Padre dice la Biblia dice que el Padre sabe todo lo que yo sé, que todo lo que yo necesito ya sabe, entonces yo no necesito orar. Por eso es que estás como estás, te iría mejor si oraras. No, es un conformismo. Jesús oraba y lo hacía parte de su vida, parte cotidiana de su vida. La oración personal tiene que ser un hábito en nuestra vida. ¿Y un hábito para qué? Porque tenemos que aprender que en medio de la oración es donde Dios obra. Es donde le damos la autorización al Señor para que obre, sea en medio de nuestro corazón, sea en medio de nuestra vida, o sea en muchas circunstancias que podemos estar pasando. No es cuando estás estresado y cuando oras desde el estrés. Señor, haz algo, ayúdame. El Señor te va a decir, ¿en qué quieres que haga algo en tu vida? Y tú, no, yo ya la solté, ya solté mi carga al Señor. No, tú mandaste un grito al cielo desesperado por tu carga de estrés emocional, pero no oraste. Dijiste Dios y Dios te puso atención. Lo llamaste y Él te está prestando atención, pero no oraste, solamente dijiste, ayúdame. ¿A qué? Es que si no me ayudas me muero. Y entonces el Señor viene, te examina, te hace un examen rápido y te dice, no, pues hoy no te vas a morir. Llama a Pedro, busca en el iPad del cielo, muestra cuándo se va a morir. No, te quedan como 40 años de vida. Bueno. Y de repente algún ángel dice, sí, pero si sigue así, en 2 días llega. Estresado. Por eso es que hay que aprender a orar. No solamente decirle, Señor, ayúdame, sino qué tal hacer un momento, sentarte, tomar tiempo con Él. Salmo 46, verso 10, estad quietos y ved que yo soy Dios. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Y a veces no hacemos la pausa de dejar que Él sea Dios. Es que si no lo hago, no funciona y tengo que alcanzarlo ya. ¿Y si no? ¿Y si dejas que Dios sea Dios? ¿Y si oras y le dices, Señor, mi carga es esta, lo que me afana es esto? Quiero sentarme tan solo un instante contigo para decirte, esto me genera un afán muy grande. Este dolor ha generado que mi vida se detenga. Para que de repente le diga, Señor, ¿has visto mi corazón cómo está de roto? Y lo he tratado de remendar con cualquier chimultrufio que llega. Y en lugar de que se remiende mejor, se rompe más. ¿Será que puedes hacer algo con mi corazón, Señor? ¿Será que me puedes dar el dominio propio para aprender a soportar estar solo o estar sola durante un tiempo? Para que mi corazón sane. Porque escúchame, personas nunca te van a sanar aunque tengan las palabras correctas. Tiempo nunca te va a sanar, pero el tiempo te va a ayudar si le das tiempo al Señor de sanar tu corazón. Por la razón que haya sido. Y te vas a dar cuenta, estad quietos, ved que yo soy Dios. Un momento de oración, te entrego esto. Pero a veces ni siquiera lo entregamos. Pensamos que porque abandonamos algo, que es muy distinto, se lo hemos entregado a Dios. Señor, ahí te dejo mis hijos, tú verás qué haces con ellos. Y Dios te va a decir, pero yo te los di, pero ¿quién los cría? A mí no me vuelvas chinito así. Señor, aquí están mis hijos, enséñame a ser mejor papá, enséñame a ser mejor mamá. No sé cómo hacerlo, Señor. O sea, ando solo, o sea, esto es difícil, o ando sola, esto es difícil. O ando con mi marido que no sirve para nada, pero esto lo hace más difícil. No tengo 2 hijos, sino 2 hijos, y el gordo que parece otro niño. Pero se lo has dicho al Señor tranquilamente. Tu vida no se puede construir sobre el estrés. Número 7. Tienes que aprender a hacer tiempo para disfrutar la vida. Marcos capítulo 6, versículo 30 y 31. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Esto es justo después de que el Señor les dice, vayan, prediquen y me cuentan cómo les fue. Ellos llegan y empiezan a contarle. Y dice, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía. ¿No tenían qué?
ni para comer. O sea, ya era un montón de gente. Él les delega, y cuando Jesús les delega, empieza a llegar más gente. Y cualquiera podría decir: no, hay que tener misericordia de todos, vamos a atenderlos a todos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos desmayemos. No, el Señor Jesús les dijo, verso 31: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Vengan tranquilos, vengan conmigo, un lugar tranquilo y... ay no, solo en Dios haya descanso mi alma. No, tienes que sacar un tiempo para descansar. Sí. ¿Hace cuánto no te tomas vacaciones? Escúchame bien, vacaciones no necesariamente implica que te montes en un avión y te vayas para Cartagena o para San Andrés o a donde quieras. No, no necesariamente implica eso. No necesariamente implica eso, porque de repente uno dice: no, es que para qué me voy vacaciones si no puedo ir ni siquiera eso, ni a Chinauta, y eso que vale 1,300. ¿Para qué? ¿Para qué pienso en eso? Eso no. ¿Cuándo fue la última vez que, no sé, al menos saliste y te sentaste en el pasto? A los que les gusta sentarse en el pasto, porque hay otros que no nos gusta mucho. Sí, pero hay gente que le gusta sentarse en el pasto y sentir, bueno, la verdad es agradable, ¿verdad? Sentir el pasto en las manos, cuando el frío en las mañanas, el pasto es increíble, ¿sí? Ni siquiera disfrutar esas pequeñas cosas que uno puede disfrutar, no lo hacemos. De hecho, ahora sí, voy a poner un poco más agresivo con esto. El mandamiento que más quebrantamos los seres humanos, de los 10 mandamientos: descansar. Es el mandamiento que más quebrantamos. ¿Recuerdan? Y el tercer, y el día de descanso, no harás nada. Y el día de reposo, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes a veces por qué no descansamos? Porque no confiamos lo suficiente en Dios, de que si descansamos un día, Él va a seguir proveyendo para nuestra vida. No es que tengo que trabajar y trabajar y tengo que hacerle más fuerte y la situación está súper complicada. Bueno, pregunto, yo sé la situación, la economía, bueno, va a dar muchas vueltas, pero te pregunto algo: ¿no crees que Dios puede seguir siendo tu proveedor? Entonces, aprende a descansar. En lo físico, aprende a descansar. A mí me cuesta un montón, porque yo siento que si estoy en mi casa acostado, les voy a contar algo, yo siento que si me quedo acostado, no sé, un lunes o de repente un viernes, digo, estoy súper cansado y no quiero hacer nada. O sea, quiero sentarme literal a no hacer nada, a buscar alguna recomendación de alguna serie, algún documental y ponerme a verlo. Pero yo siento que si son las 9 de la mañana y yo estoy haciendo eso, yo siento que mis hijos me van a juzgar, mi papá es un vago, que mi esposa va a decir: yo con qué tipo me casé. O sea, yo me siento así, ya lo hablé con mi esposa, por eso lo puedo decir. Yo me siento como el más miserable de todos, como que no puedo ni descansar. Entonces tengo que hacer otras cosas. A veces hacemos otras actividades que cansan más, como ir a Bogotá o a Girardot, que eso se ha vuelto eterno, es como el viaje sin fin. Pero ok, ya mejorará algún día, ¿sí? Pero eso se trata, de aprender a descansar. O sea, cambiar de ambiente no es tan difícil, descansar, pero debemos aprender a descansar. Si no descansas, hay gente que dice: si no descansas colapsas. ¿Quién dijo eso? Mira, fácil, te lo digo rápido. El equilibrio en la vida entre descanso y trabajo es una de las claves que mejor existen y que Jesús mejor aplicó para eliminar el estrés. Y a veces cuando sus discípulos iban por un lado, Él se iba caminando por otro y Él iba tranquilo. Inclusive en una ocasión dice, o sea, no se han leído la Biblia, ¿verdad? Viene pasando Él y hay una tormenta. Y no solamente está la barca donde van los discípulos, dice la Biblia que van otros detrás de ellos siguiéndolos, y está la tormenta y el Señor va caminando, y dice la Biblia que Jesús iba a pasar de largo, pero luego se devuelve y dice: no, venga, chinos. O sea, está caminando sobre el agua. No la ves de Pedro, otra ocasión, ya como que era normal para él, ¿verdad? Y va pasando, o sea, ¿cómo? O sea, ¿a qué velocidad iba Jesús? O sea, increíble. Pero simplemente va pasando y se devuelve, como, dejémoslos que descansen. ¿Recuerdan otra ocasión que Él está en una barca y está durmiendo? Y la barca se iba a hundir, o sea, o los discípulos pensaban que se iba a hundir. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Durmiendo. Y a veces tú piensas que dormir o descansar es malo, que salir un momento, no sé, puedes bajar al Cuja, qué sé yo. O sea, en serio, romper un poco la rutina de tu vida
para hacer algo sencillo, lo puedes hacer. Y número 8, este no lo podía hacer el Señor Jesús. Este no lo podía hacer, pero lo enseñó para hacerlo para nosotros. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Vengan a mí los que estén cansados y afligidos, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde. Así hallarán descanso para el alma. Porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Wow. O sea, él no lo podía aplicar en él, pero él lo hacía cada vez que oraba. Él derramaba su corazón delante del Padre. Él derramaba su corazón para pedirle al Espíritu Santo que estuviera con él en cada actividad que iba a hacer en el día. Siempre lo hacía. Y entonces vio a la gente y dijo: ¿saben qué? Vengan a mí los que estén trabajados, cargados, yo les daré descanso. E ir a Él es más de alzar la voz, es más de gritarle al cielo: ten compasión de mí, es que no ves mi necesidad, Jesús. Esas oraciones son fruto del estrés. No, ir a Él es ir a Él y entregarle el estrés a Él. Mira, Jesús no dijo: vengan a mí solamente los perfectos, que eso es un problema que tenemos un montón los cristianos. Los cristianos pensamos, porque hay un salmo, el salmo, si mal no estoy, Salmo 24 dice: ¿y quién entrará al monte del Señor? Solo aquel que tenga las manos limpias y un corazón puro, y que no haya elevado su alma a los Baales. Entonces básicamente lo pone en alguien perfecto. Y Jesús dijo: no, ¿estás cargado? Sí, ven. ¿Estás complicado? Ven, yo te voy a dar descanso. Es más, sé que mucha de la carga que estás llevando, sé que mucho del peso que estás soportando sobre tu vida viene a causa de la culpa del pecado que has cometido deliberadamente. Pero con todo eso, ven, porque yo te puedo restaurar. Por eso la iglesia, nuestra iglesia, es un lugar de paz, que podemos venir de cualquier manera, aún habiendo cometido errores graves, aún habiendo querido nosotros tomar la autoridad de nuestra vida y ser Dios nosotros para nuestra vida, porque eso se trata el pecado. Decirle: Señor, yo sé más que tú y yo puedo hacerlo mejor que tú. Y entonces cometemos pecado, negamos a Dios, nos hacemos nosotros mismos a nuestra imagen, a nuestros propios dioses, por decir algo. Yo y mis emociones, y dejo que el estrés me gane, y dejo que mis pasiones me ganen, y dejo que mi punto de escape me gane, y dejo que no me importa lo que digan los demás. Al fin y al cabo es mi vida y solamente Dios puede juzgarme. Mentiras, te puede señalar todo el mundo, pero aún así puedes venir y siempre serás bienvenido. ¿Por qué? Porque creemos en lo que dijo Jesús: vengan a mí los que estén trabajados, cansados, que tengan el corazón roto, que tengan quebrantada su alma. Vengan a mí, yo les daré descanso. Vengan a mí, yo los voy a restaurar. Vengan a mí los cautivos de corazón. Cautivos, o sea, que estén presos por 10,000 diferentes cosas en su vida. Y la iglesia tiene que convertirse en eso. Y cada grupo, los líderes de grupo que están aquí, me están escuchando, cada grupo tiene que convertirse en un lugar donde la gente se sienta amada, valorada y sin importar sus errores. Porque si a Jesús no le importaron tus errores, a nosotros tampoco calificamos a las personas nunca por los errores de nadie. Y como lo hemos dicho una y otra vez, nosotros estamos más interesados en el futuro de las personas que en su pasado. Porque lo que Jesús está construyendo en tu vida es un futuro glorioso. Él está construyendo un futuro para ti. Eso es lo que Él hace. Y amamos hacerlo así. Necesitamos ser transformados. ¿Necesitamos qué? Ser transformados por Él. Y no me cansaré de decirlo: no existe nada que el amor de Dios no pueda transformar. Jesús pudo vivir una vida sin estrés, aunque también tuvo un gran episodio de estrés, pero supo vivirlo y siguió adelante para hacer la voluntad del Padre. ¿Crees tú que podemos tomar de los consejos y de lo que hizo Jesús en su propia vida para ser cada vez más como Él y vivir vidas libres de estrés?